La Biblia es asombrosamente precisa. Cuando se trata de profecías sobre el tiempo final, conocemos cada señal que Jesús mencionó. Conocemos cada advertencia que los profetas registraron. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto por completo, y ese detalle podría estar desarrollándose en este preciso momento. Daniel no dijo que la cuenta regresiva final comienza con guerra. Dijo que empieza con un pacto, un acuerdo que involucra a muchas naciones y a una figura que lo confirma. Los presidentes cambian, las administraciones colapsan, pero hay un hombre que sigue apareciendo, sin cargo electo, sin título oficial, justo cuando el futuro de Israel está sobre la mesa. ¿Cómo es eso posible? Sí, abres tu Biblia y buscas una respuesta obvia, no la encontrarás, porque lo que está sucediendo ahora es más sutil, más estratégico, mucho más parecido a lo que Daniel realmente describió de lo que la mayoría imagina. Y al final de este estudio entenderás por qué un solo hombre sigue apareciendo en el centro de cada acuerdo importante de paz en Medio Oriente. Presta mucha atención porque la respuesta está escondida a plena vista en las páginas de la profecía bíblica, y lo que descubrirás podría cambiar por completo cómo ves los eventos actuales. Existen 5 pistas cruciales ocultas en las escrituras y en los hechos recientes que cuando las unes revelan algo extraordinario. Hoy vamos a examinar cada detalle, cada patrón profético, cada conexión que la mayoría de los maestros de profecía casi nunca comentan. Primera pista: ¿quién es realmente este hombre? ¿Y por qué tiene un acceso sin precedentes? Segunda pista: el pacto que ya creó. ¿Y por qué se parece tanto a una plantilla profética? Tercera pista: la palabra hebrea que Daniel utilizó y que cambia todo el panorama. Cuarta pista: lo que encaja con la profecía y lo que aún no encaja. Quinta pista: ¿por qué la paz es más peligrosa que la guerra según las escrituras? Vamos a seguir cada pista con precisión casi quirúrgica, porque cuando termines de leer esto, nunca volverás a ver las noticias de Medio Oriente de la misma manera. Primera pista: el hombre sin título oficial. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Jared Kushner? No es presidente, no es diplomático profesional, no ocupa ningún cargo gubernamental en este momento. ¿Por qué sigue apareciendo en conversaciones sobre profecía bíblica? Aquí está la razón, y este detalle se volverá enormemente significativo cuando examinemos exactamente lo que dijo Daniel. Jared Kushner nació en 1980, y en una familia adinerada dedicada a los bienes raíces en Nueva Jersey. Su padre, Charles Kushner, construyó un imperio inmobiliario de miles de millones de dólares. Jared asistió a Harvard, luego a la Facultad de Derecho de New, y para sus 20 y tantos ya estaba dirigiendo el negocio familiar. En 2007, con solo 26 años de edad, fue noticia al comprar el 666 de la Quinta Avenida en Manhattan por $1.800 millones. En ese momento, el precio más alto jamás pagado por un solo edificio en la historia estadounidense. No voy a hacer mucho énfasis en esa dirección. Las direcciones son arbitrarias, pero lo menciono porque te muestra algo importante sobre Kushner. Este hombre opera en niveles que la mayoría de la gente jamás alcanza. Se mueve en círculos donde los acuerdos de miles de millones son algo habitual, y ese acceso, esa comodidad en salas donde se ejerce el poder global. Más tarde,
resultaría ser su mayor activo para lo que vendría después. En 2009, Kushner se casó con Ivanka Trump, hija del magnate inmobiliario y futuro presidente Donald Trump. Ese matrimonio cambiaría todo, no solo para Kushner personalmente, sino potencialmente para toda la línea de tiempo profética que estamos observando, porque cuando Donald Trump ganó la presidencia en 2016, Jared Kushner, un hombre sin experiencia política, sin formación diplomática, sin antecedentes gubernamentales, fue nombrado asesor principal del presidente de Estados Unidos. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre ese nombramiento. A Kushner no le dieron un papel ceremonial sin importancia. No fue asignado a un área menor de política. Le entregaron el problema más intratable de la diplomacia moderna, la paz en Medio Oriente, el conflicto israelí-palestino, el tema que había derrotado a cada presidente durante décadas, el rompecabezas que había quebrado a innumerables diplomáticos experimentados. Y Trump se lo dio a su yerno, un desarrollador inmobiliario sin experiencia en política exterior. Los medios se burlaron de la decisión. Los expertos lo llamaron absurdo. Diplomáticos de carrera pusieron los ojos en blanco. ¿Cómo podría un hombre que nunca había negociado nada más complejo que contratos de arrendamiento de edificios resolver un conflicto que había resistido la resolución durante 70 años? Pero aquí está lo que ellos no vieron. Y esto es crucial para entender el significado profético de lo que está sucediendo ahora. La falta de credenciales tradicionales de Kushner no era una debilidad, era su mayor fortaleza. No estaba limitado por la sabiduría convencional que había fracasado durante décadas. No siguió el manual establecido, no se plegó a los expertos que no habían conseguido resultados. Entró con ojos nuevos, métodos poco convencionales y algo más, que resultó invaluable. Relaciones personales auténticas. Verás, aunque Kushner no tenía experiencia diplomática, sí tenía algo de lo que los diplomáticos a menudo carecen: conexiones personales genuinas con las personas que realmente toman decisiones en Medio Oriente. Y aquí es donde las cosas se vuelven proféticamente interesantes, porque la forma en que Kushner construyó estas relaciones refleja algo que Daniel describe sobre la figura del tiempo final. No conquista, no coerción, sino astucia, la capacidad de hacer que la gente confíe en él. En mayo de 2017, solo meses después de que Trump tomara el cargo, Kushner viajó a Arabia Saudita. Se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el joven y ambicioso líder que estaba consolidando poder en el reino. Y sucedió algo inesperado. Conectaron no como diplomáticos, leyendo guiones, sino como pares. Tenían aproximadamente la misma edad. Compartían visiones del mundo similares. Ambos eran modernizadores. Ambos pragmáticos. Ambos dispuestos a romper con la tradición para lograr sus objetivos. Y en esa reunión se forjó una relación que remodelaría la política de Medio Oriente. Pero aquí está lo que hace esto proféticamente significativo, y esto se conecta directamente con algo que Pablo escribió, que examinaremos después, algo sobre el momento en que la destrucción realmente llega. ¿Qué acaba de suceder? Hay un hombre sin credenciales diplomáticas entra en una sala con uno de los líderes más poderosos de Medio Oriente y, en lugar de ser descartado, recibe información interna que remodelaría la política exterior estadounidense. Y no fue solo Arabia Saudita. Kushner construyó relaciones similares en toda la región,
Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Egipto, Jordania. Líderes que desconfiaban de los diplomáticos estadounidenses abrieron sus puertas a Kushner. Rivales que se negaban a reunirse entre sí, se reunían con él. Líderes que se supone son enemigos todavía atienden sus llamadas telefónicas. Eso no es normal, eso es influencia. Pero aquí es donde esto se vuelve aún más sorprendente y donde se conecta directamente con por qué los acontecimientos de octubre de 2025 importan mucho más de lo que la gente se da cuenta. Jared Kushner opera completamente fuera del ciclo político tradicional. Piensa en eso un momento. Cuando las administraciones cambian, los jugadores cambian, los negociadores son reemplazados, aparecen nuevos rostros, las viejas alianzas se desmoronan, pero Kushner no está limitado por nada de eso. Ahora es un ciudadano privado, puede viajar entre capitales sin tanto escrutinio mediático, puede mantener conversaciones sin reportar cada palabra, puede construir estructuras sin necesitar aprobación del Congreso. Considera esto. Después de que Trump dejó el cargo en enero de 2021, la mayoría asumió que Kushner se desvanecería en la vida privada. Inició una firma de inversión llamada Affinity Partners, se apartó de la política, dejó de aparecer en titulares. Durante casi 4 años fue en gran medida invisible, y luego, cuando estalló la crisis de Gaza, cuando la región descendió al caos, cuando fallaron los canales diplomáticos establecidos, ¿quién reapareció? Kushner, discretamente detrás de escena, construyendo marcos, negociando términos, reuniendo a las partes. Pero aquí es donde esto se vuelve realmente interesante, y esto se conecta directamente con por qué los desarrollos de octubre de 2025 importan tanto. Porque no estamos hablando solo de influencia, estamos hablando de una prueba de concepto, estamos hablando de una demostración de que el enfoque de Kushner realmente funciona, que sus métodos no convencionales pueden lograr lo que décadas de diplomacia tradicional no pudieron, y esa demostración tiene un nombre. Segunda pista. Los acuerdos de Abraham. La mayoría de la gente oyó hablar de los acuerdos de Abraham cuando fueron firmados en 2020, pero muy pocas personas entienden que los hizo realmente tan sin precedentes, y esto es crucial. Esta distinción se volverá absolutamente esencial cuando examinemos la palabra específica que Daniel usó en su profecía. Durante décadas, la sabiduría convencional en la diplomacia de Medio Oriente era sencilla. No puedes tener paz entre Israel y el mundo árabe hasta que el tema palestino se resuelva. Esa era la regla inquebrantable. Cada presidente estadounidense intentó trabajar dentro de ese marco. Camp David, Oslo, la hoja de ruta hacia la paz. Todos siguieron la misma lógica. Resolver primero el problema palestino, luego las naciones árabes normalizarán con Israel. Nunca funcionó. Entonces, llegó Kushner y dio la vuelta completa al paradigma. Dijo, ¿y si ignoramos el enfoque tradicional? ¿Y si, en lugar de resolver primero el tema palestino, normalizamos directamente las relaciones entre Israel y los estados árabes? Y entonces sucedió en 2020. En cuestión de meses, 4 naciones árabes normalizaron relaciones con Israel. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán, países que nunca habían reconocido oficialmente el derecho de Israel a existir. De repente, abrieron embajadas, establecieron
relaciones comerciales y comenzaron vuelos directos. Pero aquí está el detalle clave que la mayoría de la gente pasa por alto y que se volverá críticamente importante cuando veamos lo que sucedió en octubre de 2025. Estos no eran tratados de paz tradicionales, eran marcos de normalización. Un tratado de paz termina una guerra, resuelve un conflicto activo, pero Israel no estaba en guerra con Emiratos, ni estaba en guerra con Bahín. Lo que Kushner creó fue algo diferente, algo más sofisticado, algo que no solo puso fin a la hostilidad, sino que creó alineación económica, alineación de seguridad, alineación estratégica contra amenazas comunes como Irán. No creo paz. En el sentido clásico, alineo intereses. Y esa distinción importa enormemente. Cuando comenzamos a ver la profecía de Daniel, pero aquí está lo aún más significativo, y esto conecta directamente con la palabra hebrea que examinaremos y que lo cambia todo, porque Daniel no usa la palabra tratado de paz en el capítulo 9, utiliza una palabra diferente. Pacto, un acuerdo, vinculante, un marco, una alineación de naciones alrededor de un propósito compartido. Y cuando miras los acuerdos de Abraham a través de esa lente, de repente lucen menos como un mero logro diplomático y más como una plantilla profética, una prueba de concepto para algo más grande, algo que involucra a muchas más naciones, algo que podría estar tomando forma ahora mismo. Pero aquí está lo que hace que la siguiente parte sea verdaderamente asombrosa y por lo que todo lo que hemos hablado hasta ahora es solo la base. Lo que ocurrió en octubre de 2025 no fue solo una ampliación de los acuerdos de Abraham, fue algo que la mayor parte del mundo pasó completamente por alto. En octubre de 2025 emergió un marco que fue mucho más allá de los acuerdos de Abraham. La mayoría del mundo lo trató como otra negociación de alto el fuego, otra pausa temporal en el conflicto de Gaza, simplemente más de lo mismo. El eterno tira y afloja de Medio Oriente que nunca lleva a ninguna parte, pero no era lo mismo. Y si no estabas prestando mucha atención a los detalles, te perdiste lo que realmente sucedió. Porque esto no se trataba solo de detener cohetes, no era únicamente una pausa en las hostilidades. Se trataba de reestructurar toda la región. Y esto lo hace proféticamente significativo. Se conecta directamente con lo que Daniel escribió sobre un pacto con muchos. Observa cuántas partes estaban involucradas. Déjame guiarte por el alcance de lo que se negoció. Este marco incluía a Israel, obviamente, como parte principal. Jamás la organización militante que controla Gaza no estaba directamente en la mesa, pero sus demandas fueron integradas. Egipto, actuando como uno de los mediadores principales, organizando negociaciones y proporcionando garantías de seguridad. Qatar, el respaldo financiero, poniendo miles de millones en financiamiento para reconstrucción. Emiratos Árabes Unidos, ofreciendo inversión económica, planificación de desarrollo y legitimidad regional. Arabia Saudita, no apareciendo oficialmente en la firma, pero fuertemente involucrada entre bambalinas, coordinando, influyendo, moldeando los términos. Turquía, proporcionando credibilidad dentro del mundo musulmán más amplio. Estados Unidos supervisando el proceso, garantizando la implementación, y organismos internacionales de supervisión, múltiples naciones y organizaciones comprometidas a monitorear el cumplimiento. Piensa en lo que acabo de describir. 8 u 10 actores
principales, algunos de ellos enemigos históricos, algunos rivales regionales, algunos países que se han negado durante años a reconocerse públicamente entre sí, todos alineados en el mismo marco, todos aceptando los mismos términos, todos moviéndose en la misma dirección. Cuando, en la historia humana, ha sucedido eso en Medio Oriente, pero lo más sorprendente, y esto se volverá absolutamente crucial, cuando examinemos lo que la profecía de Daniel realmente exige, es que no era un simple alto, el fuego era multifásico. Es decir, se desarrolla con el tiempo, con diferentes etapas que activan distintos compromisos. Era multinacional, lo que significa que múltiples países tienen obligaciones, no solo Israel y Hamás. Cubría seguridad. ¿Cómo sería desmilitarizada Gaza? ¿Cómo se canola sementarizada Gaza? Monitorearían las fronteras. ¿Cómo se cuente? ¿Impediría el contrabando de armas? Incluía economía, reconstrucción, financiamiento, proyectos de desarrollo, acuerdos comerciales. Cubría gobernanza. ¿Quién controla Gaza en adelante? ¿Cómo se transferirá la autoridad? ¿Qué papel jugarán los organismos internacionales? Esto no es como funcionan los simples altos el fuego. Así es como funcionan los realineamientos regionales. Así es como se establecen nuevos órdenes. Y en el centro del marco, discretamente, sin ningún título o posición oficial, estaba el mismo hombre que me dio los acuerdos de Abraham, Jared Kushner. Ahora noté, estoy pidiendo que saques conclusiones. Todavía. Te estoy pidiendo que mantengas esto en tu mente mientras avanzamos, porque lo que vamos a ver a continuación es el lenguaje específico que Daniel usó para describir el acuerdo del tiempo final, y cuando veas lo que ese lenguaje realmente significa, cuando entiendas la palabra hebrea que la mayoría de las traducciones al inglés oscurecen, vas a comprender por qué este marco importa tanto proféticamente. Pero aquí está lo que hace que esta siguiente parte sea absolutamente crítica. Tercera pista. La palabra que Daniel usó. Abramos nuestras Biblias en Daniel, capítulo 9, versículo 27. Este es uno de los versículos proféticos más importantes de toda la Escritura. Describe el acuerdo que desencadena los últimos 7 años antes del regreso de Cristo. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos y, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. La mayoría de la gente se enfoca en las partes dramáticas de este versículo. La abominación desoladora, el fin de los sacrificios, la línea de tiempo de 7 años. Pero quiero que notes una palabra que casi todos pasan por alto y hacia la cual he estado avanzando desde el principio. La palabra es confirmar. Él confirmará el pacto con muchos. No crear, no establecer, no originar, confirmar. En el hebreo original, esta palabra es gabar y no significa comenzar algo nuevo, sino fortalecer, hacer firme, afianzar algo que ya existe, tomar algo que se ha discutido, negociado o acordado tentativamente y solidificarlo en un marco vinculante. ¿Entiendes cuán significativo es esto? Daniel no está describiendo a alguien que inventa un acuerdo de paz desde cero. Daniel está describiendo a alguien que toma negociaciones existentes, marcos existentes, acuerdos tentativos, ya en marcha, y los confirma en un pacto formal y vinculante. Esa
es una imagen completamente distinta de lo que la mayoría de la gente imagina. Muchos piensan que el anticristo aparecerá un día, dará un discurso y firmará un acuerdo de paz que nadie vio venir. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que él confirma, fortalece, finaliza, toma algo que ya está en movimiento y lo hace oficial. Y aquí es donde esto conecta directamente con todo lo que hemos estado comentando y se vuelve aún más significativo cuando examinemos lo que todavía tiene que suceder. Piensa en lo que hemos visto con Kushner. Los acuerdos de Abraham comenzaron como conversaciones exploratorias, reuniones discretas, sondeos sobre lo que podría ser posible. Luego pasaron a discusiones más formales, después a compromisos preliminares y finalmente a acuerdos firmados. ¿Qué es ese proceso? Confirmación, tomar algo débil y hacerlo fuerte, transformar algo tentativo en vinculante, convertir lo discutido en hecho. El marco de octubre de 2025 siguió exactamente el mismo patrón. Comenzó con conversaciones de canal secundario, luego mediación de Egipto y Qatar, luego compromisos preliminares de múltiples naciones. Países que eran reticentes comenzaron a comprometerse. Los que se oponían empezaron a participar. Marcus quieren teóricos se volvieron operativos. ¿Cuál es la pedisanam? ¿Palabra para ese proceso? Confirmación. Daniel describe un proceso, no solo una conferencia de prensa. El pacto con muchos no es un único anuncio dramático, es el fortalecimiento de estructuras que ya existen. Y cuando entiendes eso, de repente, lo que estamos viendo ahora luce muy distinto, porque no estamos esperando que un pacto aparezca de la nada. Podríamos estar viendo cómo se va confirmando ante nuestros ojos. Pero aquí es donde debemos ser prudentes. Esto es absolutamente crucial, porque lo que voy a mostrarte es por qué no podemos hacer afirmaciones definitivas todavía, pero también por qué no podemos ignorar lo que está pasando. Hay elementos específicos que deben estar presentes para que esto sea el cumplimiento de la profecía de Daniel. Y no todos están en su lugar aún, pero algunos sí. Cuarta pista. ¿Qué encaja y teríate en qué no? Quiero ser muy cuidadoso aquí, porque el peligro en la enseñanza profética es doble. Por un lado está el riesgo de ver cumplimiento donde no lo hay, forzando eventos actuales en textos bíblicos, gritando lobo tantas veces que nadie escucha cuando llega a lo real. Por el otro lado está el peligro de un escepticismo tan profundo que terminas pasando por alto lo que Dios realmente está haciendo, descartando señales genuinas por miedo a equivocarte. Necesitamos caminar por el camino medio, así que seamos honestos, veamos qué encaja con la descripción de Daniel y qué no encaja todavía. Y esto es importante, porque lo que todavía no encaja se conectará directamente con lo que debemos observar en el futuro. ¿Qué encaja? Primero, un pacto con muchos. El marco que estamos contemplando incluye múltiples naciones. No es un acuerdo bilateral entre dos partes. Es un marco multilateral con 8, 9, 1, 0 actores significativos. Daniel dijo, muchos. Eso es exactamente lo que vemos. Segundo, Israel en el centro. La profecía de Daniel es específicamente sobre Israel. Concierne a la ciudad santa, al templo, al pueblo del pacto. Las negociaciones actuales se centran por completo en la seguridad de Israel, las fronteras de Israel, el futuro de Israel. No es un acuerdo comercial en
Asia. Se trata de la tierra que Dios prometió a Abraham. Tercero, involucramiento internacional. El marco incluye supervisión internacional, compromisos multinacionales de mantenimiento de paz, garantías económicas de múltiples naciones. Ya no es solo regional, es global. Cuarto, un negociador que construye consenso. Daniel no describe un dictador imponiendo términos. Describe a alguien que confirma, que trabaja detrás de escena, que acerca a las partes, que construye consenso. Y eso encaja con lo que hemos visto. Ahora, ¿qué encaja todavía? Esto es igual de kurda, importante, porque son los marcadores que debemos vigilar. Primero, no hay una duración confirmada de 7 años. Daniel especifica una semana, que en términos proféticos representa 7 años. El marco actual no tiene una línea de tiempo explícita de 7 años incorporada a su estructura oficial. No significa que no pueda desarrollarse así, pero aún no está ahí. Segundo, no hay un templo en funcionamiento. Daniel 9:27 habla de que se detienen sacrificios, pero no se pueden detener sacrificios que no han comenzado. Y los sacrificios no pueden arrancar sin un templo. Ahora mismo no hay templo en Jerusalén. El monte del templo sigue en disputa, hasta que eso cambie. Este elemento específico de la profecía de Daniel no puede cumplirse. Tercero, no hay abominación desoladora. Este es el evento al que Jesús mismo apuntó en Mateo 24, el momento en el que confirmó el pacto revela su verdadera naturaleza, de pie en el lugar santo, proclamándose: Dios, eso no ha ocurrido, así que aquí está mi evaluación. Esto no es el cumplimiento aún, pero podría ser el ensayo general, la plantilla, el prototipo, el marco que eventualmente será confirmado en el pacto real que describió Daniel. Y si ese es el caso, estamos más cerca que nunca. Pero lo que viene ahora es absolutamente escalofriante, y es algo que la mayoría de los maestros de profecía casi nunca tratan. Se conecta con por qué un acuerdo de paz exitoso es, en realidad, más peligroso que uno fallido, porque la Escritura nos dice algo muy específico sobre lo que sucede cuando finalmente llega la paz. Quinta pista, paz, y aquí hay algo que podría sorprenderte. En la profecía bíblica, la paz no siempre es una señal positiva. Suena extraño. Pensamos en la paz como algo bueno, como solución, como fin del conflicto. Pero la Escritura nos advierte que el momento más peligroso no es cuando el mundo está en caos, sino cuando el mundo finalmente se siente seguro, y esto conecta directamente con todo lo que hemos estado hablando, porque lo que vemos formarse en Medio Oriente no es solo un desarrollo político, es una configuración profética. El apóstol Pablo lo expresó así en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Léelo con cuidado. La destrucción no sigue al pánico. La destrucción sigue al alivio. Cuando viene la destrucción repentina, no cuando la gente está aterrorizada, no, cuando el mundo se cae a pedazos, sino cuando finalmente dicen paz y seguridad, cuando creen que la crisis terminó, cuando bajan la guardia, cuando piensan que los problemas han sido resueltos. Ahí es cuando se activa la trampa. Jesús describió la misma dinámica en Lucas 21:3, 30, 34, 35.
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Veros vida, piros solos, que endresa, veros, al lámperos, veros al y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Un lazo. ¿Sabes cómo funciona una trampa de ese tenera tipo? No persigue a su presa, no hace ruido, no llama la atención, se queda quieta, camuflada, invisible, esperando a que el objetivo pise justo en el lugar, mientras se siente totalmente seguro. Y Jesús dice que así vendrá el fin, no con advertencias obvias que todos puedan ver, sino como un lazo disparado sobre personas que no estaban prestando atención, que bajaron la guardia, que asumieron que el peligro ya había pasado. ¿Qué significa esto para la mente? Y esto conecta directamente con lo que vamos a examinar. En Ezequiel, algo que Jean marcará por completo, cómo piensa sobre la seguridad de Israel, si se logra un marco de paz integral en Medio Oriente, si Israel se siente seguro, si la región se estabiliza, si el mundo celebra el fin del conflicto, eso no es una señal para dejar de observar, es una señal para mirar más de cerca que nunca, porque el caos mantiene a la gente alerta, la calma vuelve a la gente descuidada y la escritura es clara. Los eventos finales no se activan por la guerra, sino por la ilusión de paz. Pero lo que sigue es aún más sobrio y es algo que la mayoría de los maestros de profecía pasan por alto por completo. Va a cambiar cómo piensas de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿En qué y condición necesita estar Israel para la invasión del tiempo final profetizada en Ezequiel? La respuesta te sorprenderá y contradice directamente lo que muchos asumen cuando la mayoría piensa en profecía del tiempo final e Israel, imagina guerra, ejércitos rodeando, Jerusalén, bombas cayendo, tanques, avanzando por Tierra Santa. Pero esto es lo que la mayoría se pierde y se conecta directamente con por qué los actuales marcos de paz son tan proféticamente significativos. La gran invasión del tiempo final, profetizada en Ezequiel, no ocurre cuando Israel está en guerra, sucede cuando Israel está en paz. Déjame mostrarte. Ezequiel 388. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada, de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Notaste esa última frase? Morarán confiadamente. Esa es la condición. Ese es el detonante. La invasión profetizada en Ezequiel 38 no sucede cuando Israel está bajo ataque, sucede cuando Israel se siente seguro. El versículo 11 lo hace aún más claro. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Ciudades sin muros tranquilas, habitando confiadamente, sin barreras defensivas. No describe a una nación en guerra, describe a una nación que cree que por fin llegó la paz. Y aquí es donde se conecta todo lo que hemos discutido y donde los desarrollos actuales se vuelven tan sorprendentes. Piensa en lo que crearía un marco integral de paz en Medio Oriente, desmilitarización de territorios hostiles, garantías de seguridad internacionales, asociaciones económicas que hacen que la guerra no sea rentable,
relaciones normalizadas con antiguos enemigos. ¿Qué produciría todo eso? Un sentido de seguridad, una relajación de la vigilancia, las condiciones exactas que Ezequiel describió. Esta es la realidad sobria y se enlaza directamente con la advertencia de Pablo sobre paz y seguridad que acabamos de ver. La paz en Israel no es solo un logro político, es una configuración profética. Cuando Israel finalmente habite confiado, cuando las fronteras estén tranquilas, cuando la economía prospere, cuando los vecinos parezcan amigables, ese no es el fin del peligro, es el comienzo del acto final. La invasión de Ezequiel llega después de la Planfina, paz, no durante la guerra. Y si los marcos actuales siguen desarrollándose, si Gaza se estabiliza, si Arabia Saudita normaliza relaciones, si se establecen garantías internacionales, Israel podría estar más cerca de esa condición profética que en cualquier otro momento de la historia moderna. La profecía no comienza cuando Israel tiene miedo, arranca cuando Israel se siente seguro, y exactamente hacia ahí apuntan estas negociaciones. Pero aquí está la pregunta que todos quieren responder y hacia la que he estado construyendo desde el principio. Voy a abordarla de frente y mi respuesta, quizá te sorprenda, es Jared Kushner, el anticristo. Muy bien, vayamos directo al punto, porque sé que esa es la pregunta en la mente de muchos. Y será, después de todo lo que hemos analizado, la influencia sin puesto oficial, el pacto con muchos, la palabra hebrea, confirmar, los marcos de paz que se están formando esta cuestión, merece una respuesta clara. ¿Es Jared Kushner el anticristo? Quiero darte una respuesta honesta y fundamentada bíblicamente. No, al menos todavía no. Y probablemente nunca. Pero déjame explicar por qué digo eso y por qué es importante. Lo crucial es que entender por qué alguien no es el anticristo es tan significativo como saber qué debemos observar para que alguien sea identificado de forma definitiva como el anticristo de la profecía bíblica. Ciertas cosas tienen que suceder. No es que puedan suceder, deben suceder. Veamos lo que la Escritura requiere. Primero, un pacto, confirmado de 7 años. Daniel 9:27. Especifica una semana, 7 años. En nada de lo que Kushner ha participado existe un marco explícito de 7 años ya establecido. Podría desarrollarse, quizá, pero todavía no ha ocurrido. Segundo, profanación del templo. El anticristo comete la abominación desoladora, entrando en el lugar santo y declarándose Dios. No hay templo ahora mismo. Esto no ha sucedido. No puede suceder hasta que exista el templo. Tercero, autodeificación. 2 Tesalonicenses 2:4 describe al hombre de pecado como alguien que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ha dicho Kushner que es Dios? No ha exigido adoración. ¿No se ha presentado como una figura divina? No. Cuarto, un sistema de adoración global. Apocalipsis 13 describe a la bestia, levantando un sistema en el que todos deben adorarlo o enfrentar la muerte. No existe tal sistema ahora. Kushner no está liderando nada así. Quinto, la marca de la bestia. Apocalipsis 13 explica un sistema de control económico donde nadie puede comprar o vender sin la marca, aunque se esté avanzando hacia sistemas digitales
que podrían permitir algo así. Nada de eso se ha implementado, como lo describe el texto. Entonces, ¿dónde estamos? Kushner encaja con algunos aspectos del perfil profético, su papel como negociador entre bastidores, su implicación con Israel, su capacidad para reunir a muchas naciones. Eso es coherente con lo que Daniel describe, pero los eventos clave que identifican de forma definitiva al anticristo no han ocurrido aún. Y aquí está, porque esto es importante y se conecta con la advertencia real que Jesús dio, que vamos a considerar ahora. A lo largo de la historia, los cristianos han señalado erróneamente a docenas de figuras, como el anticristo, el Papa durante la Reforma, Napoleón, Mussolini, Kissinger, Obama y muchos otros. Cada vez los creyentes estaban convencidos, cada vez estaban equivocados, y cada identificación fallida daña nuestra credibilidad y hace que la gente descarte las advertencias proféticas, genuinas como puro sensacionalismo. La Escritura nos dice que vigilemos, que discernamos, que reconozcamos patrones, pero también nos advierte que no vayamos más allá de lo que está escrito. Así que, esta es mi conclusión. Jared Kushner, vale la pena observarlo. Los patrones a su alrededor merecen atención. Los marcos que está ayudando a construir son proféticamente significativos, pero ¿es él el anticristo? La evidencia bíblica indica que no, al menos todavía, no. E incluso si lo fuera, nuestro enfoque no debería ser descubrir al hombre de pecado. Nuestro enfoque debería estar en algo completamente distinto. Y esto es lo que realmente necesito que entiendas. La advertencia real que Jesús dio. Hay algo que de verdad debes escuchar. Jesús nunca nos dijo que encontráramos al anticristo. Regresa y lee el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24. Lee Lucas 21. Lee Marcos 13. Jesús da enseñanzas extensas sobre el tiempo final. Describe la tribulación, habla de falsos profetas, menciona la abominación desoladora, pero en ninguna parte, ni una sola vez, Jesús dice, su tarea es identificar al anticristo. ¿Qué dice? En cambio, velad. Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Discernid. Mateo 1:6-3. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No seáis engañados. Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Fíjate en el énfasis. Jesús no nos pide que nos convirtamos en detectives proféticos, cazando al anticristo. Nos dice que estemos espiritualmente despiertos, que reconozcamos el engaño cuando llegue, que entendamos los tiempos en los que vivimos, que estemos preparados para su regreso. Son cosas distintas. Puedes gastar toda tu energía tratando de descubrir quién es el anticristo y, sin embargo, perder completamente el punto. Y aquí es donde todo lo que hemos tratado se une. Esta es la verdadera conclusión de todo este estudio. El peligro no es quien firma el acuerdo. El peligro es quien deja de vigilar una vez que se firma. Cuando llegue la paz a Medio Oriente, cuando el mundo celebre, cuando todos se relajen, ahí es cuando empieza la prueba real. Seguirás alerta, seguirás fundamentado en la Escritura, seguirás observando, porque ese será el momento en que la mayoría dejará de prestar atención, y es exactamente entonces cuando más necesitas estar despierto. Si este estudio te impactó, ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Comparte cuál de estas pistas te
sorprendió más. Pero pregúntate, ¿cuánto sabes realmente sobre las profecías del tiempo final? ¿Has estudiado lo que las Tientel cartó? Biblia de verdad dice sobre el regreso de Cristo, porque hay más misterios escondidos en las profecías de Daniel y Apocalipsis que cambiarán por completo cómo ves el mundo. No puedes perdértelo, porque sin ese entendimiento podrías pasar por alto las señales más importantes. Bendiciones para ti y tu familia. M.